¿Cómo están? Muy buenas tardes. Damos inicio a un nuevo seminario organizado por el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción dentro de las actividades de la cátedra Jean Monnet que estamos actualmente, tenemos el privilegio de dirigir en la Universidad de Concepción. Hoy día vamos a conversar con especialistas europeos que vamos a tratar un tema que si bien está desde los orígenes mismos de la construcción europea, hoy día toma una relevancia mayor, no solo por el contexto de la pandemia, sino que también por la evolución que ha ido sufriendo el propio proceso de integración, las crisis que ha venido, los avances que ha tenido y que hoy día claramente vuelven a estar en discusión por distintos aspectos que evidentemente la crisis de la pandemia ha puesto sobre la mesa en Europa. Justamente esta semana hay temas que se van a discutir en el Consejo Europeo y surge siempre la pregunta de ¿más Europa? ¿Menos Europa? ¿Qué tipo de Europa es la que se necesita sobre todo para estos momentos tan cruciales como los que estamos viviendo, no solo la Unión Europea, no solo Europa, sino que también el mundo entero? El día de hoy vamos a contar con la participación de, yo ya les contaba, colegas desde Alemania, desde España. Contaremos con la presencia de la doctora Susanne Gracius, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora senior y asociada del CIDOB en Barcelona. Ha trabajado como investigadora en diversos centros de estudios en España y Alemania, y también fue profesora asociada en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en América Latina y en la Unión Europea. Bienvenida hoy día, Susanne. Bueno, muchas gracias por invitarme. En segundo lugar, también le doy la bienvenida a Gianluca Gardini, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge. Actualmente es profesor en la Universidad Erlangen de Nuremberg, Alemania, que desde allá nos acompaña hoy día. Ha enseñado Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. También ha sido profesor visitante en universidades en Sao Paulo, Bolonia, en Forlì, en Montevideo y también en la Universidad de Concepción. Así que te damos también la más cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Gianluca. Hola a todos y a todas, muy buenas tardes para los amigos de América Latina, muy buenas noches para los amigos de Europa, un placer verlos, muchas gracias por la invitación. Y finalmente presento a la doctora Belén Becerril. Ella es doctora en Derecho por la Universidad CEU San Pablo, subdirectora del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, es profesora de Derecho en la Unión Europea en esta misma universidad, como así también ha sido asesora jurídica externa de varios miembros del Parlamento Europeo, como también del diputado Gabriel Cisneros en la convención que preparó la Constitución Europea. Gracias también, Belén, por participar con nosotros en este seminario donde vamos a tratar este tema tan importante no solo para Europa, sino que en general para el mundo. Muchas gracias, Paulina. Encantada de estar allí con vosotros, casi en Concepción también. Sí, bueno, así son las tecnologías hoy día, nos hemos tenido que ir adaptando y al mismo tiempo aprovechando la oportunidad justamente que nos da el hecho de poder hoy día realizar seminarios como este desde la ciudad de Concepción aquí en Chile y directamente en Madrid, España y también en Nuremberg, en Alemania. Dejo en primer lugar a Susanne Gracius para que nos dé sus primeras ideas respecto al tema que los invitamos a conversar sobre más Europa, menos Europa, ¿qué tipo de Europa? Susana, te dejamos. Bueno, de nuevo, muchas gracias, ¿no?, por la invitación, por organizar esto, que ya has hecho algunos eventos similares, creo, y también saludar a los colegas, a todos los que nos escuchan, y bueno, ya estamos en un horario ya más avanzado en España, donde estamos Belén y yo, y saludar a también los estudiantes que nos pueden escuchar, supongo.
Yo creo que la pregunta sería no más o menos Europa. Esto está en cuestión desde hace muchísimo tiempo, ya desde la crisis del 2008, sino más bien qué Europa queremos construir, ¿no? No va a desaparecer la Unión Europea, pero esto ha sido como una nueva crisis añadida a lo que serían ya como 3 crisis seguidas cada 6 años, ¿no? En los sexenios, ¿no? De crisis. En 2008, en 2014 la crisis de refugiados y ahora la pandemia, ¿no? Así que, como decía hoy Borrell en una entrevista, es difícil, ¿no? En esta Europa y Unión Económica y Monetaria tan joven, ¿no? Superar 3 crisis, ¿no? En muy poco tiempo. Yo creo que la cuestión es que Europa, una Europa más social, más solidaria, donde mantenemos el estado de bienestar, que siempre ha sido una marca europea, o más bien una economía libre mercado, digamos, es un modelo que otros quieren, y digamos un poco más egoísta, un poco más nacionalista. Estamos en esta diatriba, y bueno, quizá una primera paradoja sería que el COVID-19 significó primero en Europa muy poca unión, muy poca coordinación en un primer momento. Todo eran soluciones nacionales, soluciones locales, sin ni siquiera estadísticas comunes para contar los muertos, eso para comenzar, porque nadie se esperaba esto. Pero podemos, eso quizás es la paradoja, salir quizá con más Europa, ¿no? Tampoco sería demasiado eufórica en el sentido de que ya vamos a discutir el miércoles sobre un nuevo fondo destinado exclusivamente al tema de la salud, con bastante dinero que ya se ha llamado nuevo Plan Marshall, que creo que no es eso, pero bueno, es una primera medida importante y vamos a ver el miércoles si van a ser transferencias o nuevos créditos. Si son nuevos créditos, significa empezar un poco de nuevo la espiral esta o el círculo vicioso entre, ¿no? Los recortes que hemos visto para salvar los bancos, ¿no? Con dinero público, luego los recortes, toda esta crisis de 2008 y luego la consecuencia un poco ha sido también la falta de infraestructura, la falta de personal sanitario que hemos visto de UCIs, camas de UCIs en España, ¿no? La crisis ha impactado muy diferente según los países, ¿no? Según las políticas públicas que tomaron también. Y en cuanto al problema que veo es, tenemos esta marca europea de estado de bienestar, pero no tenemos una política social común, porque Europa, la Unión Europea, no tiene competencias en salud, ¿no? ¿Qué soluciones hemos dado para dar una primera idea? Yo creo que las respuestas han sido como 3, ¿no? Un grupo de países que les llamaría los cautelosos, por decir algo, han sido como países como Portugal, como quizá también Polonia, que han optado por un consenso político, que han optado por una política cautelosa de prevención y han tenido pocos muertos, y los un poco menos prudentes o los imprudentes, Italia y España, aunque hay diferencias entre ellos, donde hemos visto también en Reino Unido una gran subida, ¿no? De infectados y también en cifra de muerte. Y los que están más en el camino en medio, donde está Alemania, ¿no? Que en general está un poco mediando ahora también en cuanto al nuevo fondo de rescate para el COVID-19, que va a ser temporal, va a estar un poco en medio de este grupo de países como Holanda, y eso quizás sería otra lección de la crisis. Una lección sería, no compartimos los mismos valores. Hemos visto que Holanda no comparte este enfoque en el tema de la salud, en salvar vidas, en salir de la crisis conjuntamente, y hay otros países como también Alemania ha cambiado de actitud en esta crisis. Creo que ha sido también importante que se pronunció a favor de este nuevo fondo que se va a discutir pasado mañana. Y hemos visto la fragmentación del sur también en países que no han tenido mayores problemas, incluyendo Grecia, ¿no? Con esta crisis, y España e Italia. Quizá allí, para una primera idea, lo dejo. Tengo más cosas que podemos luego ver en el debate. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susan. Quisiera recordarles a quienes nos están viendo que pueden ir ya haciendo sus preguntas, ya sea dirigida a alguno de nuestros panelistas o en general. Las preguntas las pueden hacer a través de nuestras cuentas en redes sociales, por el canal de YouTube, el canal de Facebook, donde también estamos transmitiendo a través de Instagram o de Twitter. Así es que ya vayan pensando aquellos o ya enviando sus preguntas a los distintos expositores. Dejo ahora a Gianluca Gardini para que nos dé su visión sobre el tema que nos reúne el día de hoy. Gianluca. Muchas gracias, Paulina. Un placer además saludar a Susanne, que hace tiempo que no la veía, así que muchos saludos, y conocer a Belén. Bueno, no puedo coincidir más, de hecho, con Susanne cuando dice que la cuestión no es más o menos Europa, sino qué tipo de Europa queremos. Pero me gustaría recordar a todos que Europa y la Unión Europea, sobre todo la Unión Europea, tiene las competencias que los Estados miembros le otorgan, ni más ni menos. Y entonces aquellos Estados miembros que se quejan que la Unión Europea no hace lo suficiente, tal vez tendrían primero que revisar su posición hacia la Unión Europea. Si le otorgaran más competencias, la Unión tal vez podría hacer más. Otro punto que me gustaría subrayar es que tal vez la Unión Europea genera demasiadas expectativas. Y eso resulta en dos eventos, en dos situaciones. La primera es que algunos se quejan que la Unión nunca hace lo suficiente. La otra es que también cuando la UE hace lo suficiente, no se percibe como tal. Ahora, las tres críticas que se han hecho a la Unión Europea en la fase aguda, porque todavía estamos en la fase aguda del COVID-19, son básicamente que la UE fue incapaz de mantener el control sobre sus propias fronteras internas y de coordinar la política de salud. Pero la Unión Europea no tiene competencia en caso de emergencia en ninguna de las dos áreas. El código de Schengen dice que los Estados miembros pueden, de hecho, imponer restricciones temporales, pueden imponer controles de frontera en caso de emergencia. Y la Unión Europea, la Comisión específicamente, no puede vetar esas decisiones. Entonces, si los Estados miembros las adoptan, hay muy poco que la Comisión puede hacer. Y en el caso de la política sanitaria común, la Unión no tiene competencia exclusiva, la Unión solo puede apoyar a los Estados miembros, pero son los países de la UE que son los principales responsables de organizar y prestar servicios sanitarios y atención médica. Y entonces, ¿por qué estamos criticando la UE? La UE está haciendo lo que los tratados le permiten hacer. De todas formas, me permito defender aún más la UE. Yo creo que muchas de las críticas no son justificadas, sobre todo las que vienen de los países del sur. A los países del sur le falta totalmente entender que la Unión Europea se compone de 27 miembros, no de 4 o 5. Y entonces cualquier decisión común debe tener en cuenta las posiciones, la mentalidad, la historia y los intereses nacionales de los 27, no solo de 4 o 5. Y no es verdad que la Unión Europea o que los Estados miembros no han demostrado solidaridad. Esto no es verdad. Han mostrado solidaridad hasta el punto en que podían hacerlo. Primero, muchas veces se acusa la UE de ser muy rígida, de imponer reglas, sobre todo fiscales, muy rígidas. Pero mucha de la plata, muchos de los recursos que se movilizaron son el resultado de la flexibilización de las reglas comunitarias en tema de ayuda de Estado, por ejemplo, en tema de limitaciones al gastos. Todo esto se relajó mucho. Y entonces muchos de los recursos que están ahora disponibles son el resultado
de la flexibilización de las reglas comunitarias. También en la fase aguda, me permito recordar que no hubo falta de solidaridad, sino lo contrario. La Unión Europea, de hecho, organizó 4 convocatorias conjuntas para contrataciones públicas y compra de material sanitario, como mascarillas, como equipo de protección, tales como guantes, gafas, ventiladores y equipos de pruebas. Además, la Comisión aprobó una exención temporal del pago de la IVA y del pago de los impuestos de los derechos aduaneros para productos y materiales e insumos sanitarios. Además, varios Estados miembros han ayudado a otros estados. Cuando se dice que Alemania no hizo mucho, me permito no coincidir con eso, porque Alemania puso a disposición, pagando de su propio bolsillo, aviones para recoger a Alemania para curarlo en los hospitales alemanes. Además, la ayuda financiera que la Unión proporcionó es muy importante. No estamos hablando de migas, estamos hablando de miles de millones de euros. El fondo SURE, es decir, la ayuda para mitigar los riesgos de desempleo en la situación de emergencia, cuenta con más de 100.000 millones de euros. El Banco Europeo de Inversiones ya puso en la mesa 40.000 millones de euros y el Banco Central Europeo 750.000 millones de euros para comprar valores públicos y privados en el territorio de la UE. Así que me parece importante. Y a propósito del debate, si estamos hablando de transferencias o de préstamos, bueno, yo no estoy convencido desde el punto de vista macroeconómico que las transferencias sean una buena idea. Esto no tiene nada que ver con la solidaridad. Esto tiene que ver con el hecho de que quién paga las transferencias a quién. Y no se ve por qué los países virtuosos siempre tienen que pagar y los países no virtuosos siempre se quejan, pero muy poco se hacen cargo de sus propias decisiones equivocadas. Y cuando hablemos de solidaridad, no nos olvidemos de que la UE ha puesto a disposición también de sus socios internacionales más de 15.000 millones de euros para África, para América Latina, para los vecinos y para los Balcanes occidentales. Y además, si miramos al resto del mundo de forma comparada, la UE es la organización regional que más ha hecho. No hay ninguna otra organización regional en ninguna parte del mundo que tanto se ha movilizado, tanta iniciativa ha tomado y tantos recursos ha puesto a disposición de sus Estados miembros y de sus ciudadanos. Esquemas, por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes, de nuestro público, vienen de América Latina. Bueno, creo que es bastante seguro decir que ni el Mercosur, ni la Comunidad Andina, la UNASUR, el PROSUR, el ALBA, CELAC, ustedes pueden nombrar otra, ninguna de estas organizaciones ha tenido un papel protagónico en la crisis. La UE en Europa sí lo ha tenido. Tampoco ASEAN en Asia o la Unión Africana han hecho mucho en su respectivo continente. Entonces, en conclusión, la Unión Europea no es un mecanismo perfecto, estoy totalmente de acuerdo, pero ha hecho mucho más la Unión Europea para sus propios ciudadanos que China y su ridícula diplomacia de las mascarillas. Perdóname por ser tan directo y tan franco, pero seamos honestos. La cantidad de dinero movilizada por la UE no tiene comparación. Y mucho más a precios corrientes, a paridad de poder adquisitivo de todo lo que fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Si hay una cosa en la cual la UE ha fracasado totalmente, que es su política de comunicación. Tanto los Estados miembros
cómo los ciudadanos perciben que la UE no está haciendo mucho o que no está haciendo lo suficiente. Pero sí está haciendo mucho y está haciendo lo que puede hacer dentro de sus competencias y dentro de un marco de respeto para la diversidad que nos caracteriza. Muchas gracias. Muchas gracias, Gianluca, por la claridad, por los acentos y por complementar además lo que ya Susan Grassus nos había mencionado respecto a lo que significa la Unión Europea, estos desafíos que tiene y que particularmente más que preguntarse más o menos Europa, como muchas veces lo escuchamos en el discurso de los políticos en Europa, es preguntarse qué tipo de Europa. ¿Y qué tipo de Europa, Belén, se requiere sobre todo para estos tiempos de crisis? No, ¿qué tipo de Europa? Bueno, yo en primer lugar querría saludar a Gianluca, ¿no? Y también a Susan. No, estoy encantada de estar aquí. Me toca intervenir en tercer lugar. Y es especialmente difícil porque estoy muy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? En realidad con algo que habéis destacado ambos, ¿no? Y que yo tenía aquí, ¿no? En mis notas, ¿no? Yo decía, en primer lugar, ¿no? Brecha entre las expectativas y las competencias, ¿no? Que ha sido algo que habéis señalado ambos y que yo creo que es clave, ha sido clave en este tiempo, ¿no? En España, las críticas a la Unión Europea, especialmente en el primer periodo, han sido durísimas, ¿no? Durísimas. Y bueno, pues hay distintas causas, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, como habéis señalado vosotros, esa brecha entre las expectativas de ciudadanos, políticos, y las competencias que tiene la Unión ha sido crucial, ¿no? Muchos ciudadanos se han quejado de que los estados han respondido cada uno a su ritmo a la crisis sanitaria. Bueno, como habéis explicado, la Unión Europea, ¿no? Apenas tiene competencias en materia de salud pública. El artículo 168 reserva esta competencia a los estados, ¿no? La Unión solo puede complementar, apoyar, ¿no? Tiene incluso prohibida la armonización de acuerdo con el tratado. Por lo tanto, otra cosa no es que sea imposible, es que sería ilegal, ¿no? Entonces, tenemos que comprender a la Unión Europea como una organización de competencias limitadas y así debe ser. Entonces, en este sentido, si queremos pedir cuentas, deberíamos hacerlo a los estados y preguntar por qué la Unión no tiene más competencias en materia de salud, ¿no? Aunque no es una cuestión fácil, ¿no? Porque la Unión no debe hacerlo todo. Creo que la Unión tiene que actuar, ¿no? Cuando los estados no pueden por sí solos resolver los problemas. Entonces, ¿no? A toro pasado, cuando termine y superemos esta crisis, tendremos que plantearnos si la Unión no debería tener competencias más intensas. Lo que pasa es que los ciudadanos no entienden de tecnicismos y es razonable que así sea, ¿no? No podemos esperar que sean todos expertos en las competencias de la Unión. Y cuando ellos ven una crisis transnacional, ¿no? Una crisis que evidentemente los estados no pueden por sí solos resolver, pues reclaman soluciones a Europa, ¿no? Y dicen, como hemos escuchado estos días, ¿para qué tenemos una Unión Europea si no nos sirve en una crisis como esta, ¿no? Entonces yo creo que es importante comprender la clave del sistema, que es el reparto de competencias. ¿Quién hace qué? Porque quien tiene la competencia tiene la responsabilidad. Y en este caso los estados han querido atribuir muy pocas competencias a la Unión, ¿no? Hablaba Susan inicialmente de otras crisis y yo quisiera señalar que en realidad esto tiene mucho en común con la crisis económica y financiera y con la crisis de refugiados, porque en ambos casos también las competencias de la Unión eran muy limitadas. Entonces, a falta de competencias intensas que permitan a la Comisión Europea proponer, ¿no? Y al Consejo con los estados votar por mayoría cualificada y ser eficaz, pero a falta de esas competencias, los gobiernos tienen que tratar de sentarse juntos en Bruselas y coordinar sus posiciones. Y cuando es así, la Unión Europea no logra responder con la misma eficacia.
y esa respuesta más intergubernamental tampoco tiene la misma legitimidad, ¿no? Y entonces muchos ciudadanos dicen, la Unión Europea no resuelve. Creo que la pregunta es, ¿no?, ¿quién tiene la competencia? ¿No? Y si debería la Unión tener más competencias para poder resolver una crisis que es, ¿no?, transnacional, ¿no? Entonces creo que esto lo debemos tener muy presente. Algo similar pasa muchas veces en asuntos de política exterior, ¿no? Los ciudadanos se llevan a la cabeza y dicen, ¿por qué la Unión no actúa de manera conjunta? ¿Por qué no resuelve? ¿No? Y piensan, esta Unión no nos sirve, no funciona bien. ¿Qué pasa también en política exterior? Pues las competencias quedan reservadas a los Estados miembros. Entonces, cada Estado miembro adopta su política, toma su decisión, cada gobierno, cada ministerio de Asuntos Exteriores hace sus declaraciones y trasladamos la imagen a veces de que la Unión no resuelve, ¿no? Los ciudadanos sí que quieren, ¿no?, tal como muestran las encuestas, que la Unión Europea tenga una voz en la esfera internacional, hable con una voz al mundo. Sin embargo, los gobiernos, ¿no?, se resisten a transferir competencias a la Unión en materia de política exterior, ¿no? Con lo cual vemos este debate muchas veces, muchas veces. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿no?, ¿tiene la Unión competencia en esta materia? Y si no la tiene, plantearnos por qué y plantearnos si debería tenerla, que no es evidente, porque como decía Gianluca también, no queremos una Unión, ¿no?, que lo haga todo, queremos también una Europa diversa, ¿no? Queremos unos estados y unas democracias, ¿no?, potentes, ¿no?, unas democracias nacionales también, ¿no? Por lo tanto, es un delicado equilibrio y ese elemento competencial debe estar siempre presente. No, dicho esto, tomando un poco de perspectiva, ¿no? Yo quería, para plantear algo distinto, tomar un poco de perspectiva y ver esta crisis tan grave que muchos han dicho, esta es existencial, ¿no? Veremos si la Unión sale de esta, pues situarla, ¿no?, en la historia de la integración. Y aquí sabemos que la integración se ha hecho, ¿no?, paso a paso y ha sufrido diversas crisis desde su mismo inicio, desde los años 50, ¿no? Fracasó aquella Comunidad Europea de Defensa y eso fue, pues, ¿no?, un momento muy difícil, ¿no? La Unión, como decía el propio Jean Monnet, se ha construido a través de respuestas, ¿no?, a las sucesivas crisis que hemos vivido. Y en realidad es razonable que así sea, ¿no? Porque solo cuando los estados se encuentran con la incapacidad de resolver los problemas por sí solos, están dispuestos a dar un paso más, ¿no? Ningún gobierno va a ceder competencias, ¿no?, por afición, ¿no?, sino solo bajo la presión de una crisis, solo cuando es necesario, y es razonable que así sea, ¿no? Yo creo que si tomamos perspectivas, ¿no?, de la Unión Económica y Financiera, pues salió un paso importante, ¿no?, hacia mayor unión económica, hacia la unión bancaria. Bueno, yo creo que de aquí puede salir, ¿no?, como estamos viendo estos días también, un paso, ¿no?, relevante en la integración. Estamos hablando de un posible incremento del presupuesto de la Unión importantísimo. Llevamos años rondando el 1% del PIB. Estamos hablando de un aumento hasta el 2% del PIB en el presupuesto de la Unión Europea. Estamos hablando de la emisión de deuda pública, ¿no? Estamos hablando de que la Comisión, ¿no?, y no el Consejo, como siempre, sino también la Comisión tenga un papel muy importante en la gestión. Todo esto sería, como aquí se ha dicho, un paso muy importante para una política de solidaridad, ¿no? Por lo tanto, es posible que salgamos, ¿no?, con una Unión Europea con más competencias en salud pública, ¿no?, y con un presupuesto más importante y unas políticas de solidaridad más importantes. Se ha hablado también aquí de esto y quizás allí podríamos tener posiciones distintas, ¿no? Habla Susan mucho de solidaridad y después Gianluca ha hablado también de responsabilidad. Bueno, yo en realidad creo que es positivo que veamos un paso en las políticas de solidaridad. Y quiero decirlo abiertamente y, bueno, pues en la posibilidad de una deuda pública, ¿no?, europea. Yo creo que todo esto es algo positivo,
¿no? Si bien tiene que existir también una responsabilidad por parte de los Estados miembros, ¿no? Que van a ser apoyados por este fondo de recuperación, tiene que haber responsabilidad también, ¿no? Yo creo que muchos estados pues, se han beneficiado mucho de este mercado interior potente que hemos construido y que cada paso de profundización en el mercado interior tiene también que ir acompañado de un paso en las políticas de solidaridad, ¿no? Creo que ambos elementos tienen que estar siempre presentes y que siempre habrá una tensión, ¿no? Entre ellos. ¿Qué podemos aprender de esta crisis para el futuro de la integración, ¿no? ¿Qué lecciones nos deja la crisis? Yo creo que es interesante escuchar el discurso de Angela Merkel recientemente con el presidente Macron, ¿no? Y las palabras de Angela Merkel sobre el futuro de Europa. En un momento dado ella dice, el Estado Nacional por sí solo no tiene futuro, ¿no? Yo creo que esta crisis nos ha mostrado de nuevo las limitaciones del Estado-nación, ¿no? Estamos ante una sociedad global, ante problemas cada vez más transnacionales. Los estados europeos por sí solos no pueden resolver estos retos con eficacia. Y querría terminar con una llamada de atención a los gobiernos nacionales, ¿no? Porque creo que está mucho en juego y hemos visto en esta crisis una vez más, algunos gobiernos echar las culpas a Bruselas, ¿no? Gianluca, tú lo has señalado. Yo creo que en España ha habido algo de eso, ¿no? Y hemos escuchado a algunos políticos decir, ¿no? Sugerir que una Unión Europea sin deuda pública conjunta es inútil, ¿no? Y no tiene sentido. No es así, ¿no? No es así. Yo creo que no es así. Yo creo que efectivamente la Unión Europea ha jugado un papel importantísimo. Las decisiones en materia de salud pública han venido de los Estados porque así debe ser y así lo establece, ¿no? El tratado. Esto es una unión de derecho basado en un tratado. Pero hemos visto una respuesta económica muy relevante. ¿Qué habría sido, ¿no? ¿Qué habría sido de España sin Banco Central Europeo, sin moneda común? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y no solo de España. Yo creo que la Unión Europea ha respondido a la crisis y que los gobiernos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de cargar responsabilidades en Bruselas, porque Brexit está ahí, ¿no? Y tenemos que cuidar la Unión, atenernos a la realidad, ¿no? Y compartirla con los ciudadanos. Gracias, Belén. La verdad es que te adelantaste un poco con tu última intervención a una pregunta que yo les quería hacer a los cuatro, antes de entrar a las preguntas, a los tres, antes de entrar a las preguntas de quienes nos están oyendo. Porque mirado desde lejos, hay algunos temas que yo personalmente se los quiero plantear y que ustedes los han abordado y creo que son fundamentales también en esta crisis. Por un lado, Gianluca hablaba del problema de comunicación de lo que es y lo que no es la Unión Europea a los ciudadanos europeos, justamente para que no se le atribuyan responsabilidades que no les corresponden, por un lado. Entonces, mi primera pregunta para ustedes en el sentido de, como académicos, como académicas, ¿qué hacer para hacer llegar ese conocimiento a la ciudadanía europea? Porque en el fondo sabemos que es complicado, el derecho europeo es complejo, pero al mismo tiempo es necesario que la ciudadanía conozca efectivamente esto que estamos discutiendo ahora. Y es unido a otra pregunta, que era lo que Belén toca al final. Uno también a veces escucha a políticos nacionales que cuando las cosas salen bien, son nacionales, son producto de ellos, son productos del Estado-Nación o del gobierno o del ente local o de quien sea. Y cuando las cosas están mal, la culpa es de Bruselas. Entonces se suele también utilizar en el lenguaje muchas veces, en atribuir la responsabilidad de lo negativo a Bruselas
y atribuirse los beneficios, incluso que directamente son de la Unión, a la política nacional o incluso al trabajo parlamentario, si es un europarlamentario, si es otro. Y eso también juega un poco en contra de esta percepción. ¿Y hacia dónde apunto? Apunto justamente a que producto de esto puede surgir efectivamente este sentimiento anti-Unión Europea, reforzarse este euroescepticismo, reforzarse los populismos que ven en la integración un enemigo. Bueno, y cómo luchar también con eso que también es mucho de comunicación. Eso se los planteo como una primera reflexión a los tres, para luego ya empezar a hacerle las preguntas que nos han hecho llegar por las redes sociales quienes nos están viendo. Y contestámonos con el mismo orden, Susan, Gianluca y Belén. Bueno, muy bien. Yo creo que dejo la cuestión más de pedagogía, visibilidad de la Unión Europea a Gianluca, que lo ha planteado, porque yo no tengo la respuesta a esto, la verdad. Yo creo que hace bastante la Unión Europea para comunicarlo, pero llega a sus límites, como Belén bien ha dicho, del Estado-Nación, ¿no? Que resiste, ¿no? Que resiste bastante y va a resistir más, me temo, porque lo que no hemos hablado nada y quería quizá orientar el debate hacia este tema un poco, es la gran crisis económica que nos viene encima, ¿no? No solamente en España, donde se espera una recesión de dimensiones realmente mayores a 2008, y también esta vez está afectada Alemania, ¿no? Y en ese sentido la pregunta de Gianluca, ¿quién transfiere dinero a quién? Es más que justificada, ¿no? Si pensamos, y ahora lo enlazo con el tema del populismo y lo que está pasando en Europa también de los partidos populistas, si pensamos en Alemania, y podemos también para no llegar a países como Hungría, ¿no? Donde tenemos también este sentimiento antimigración, bueno, como decía antes, tenemos muchas ideas, muchas concepciones diferentes de lo que debería ser esta Europa. Y encontrar un consenso sobre esto es muy, muy difícil, ¿no? Y yo creo que más Europa, eso hubiera sido posible en ese momento histórico cuando nos planteamos también una federación, ¿no? Un sistema más federal. Allí hubiera sido más claro, pero la respuesta no ha sido esta, ¿no? Porque hubo consultas populares donde los ciudadanos votaron en contra. Entonces hay que vivir con este híbrido, ¿no? Que son estados-nación y por otro lado tenemos competencias supranacionales. Al mismo tiempo yo diría que la Unión Europea forma parte de nuestra vida diaria y en este sentido, claro que hay discursos que lo aprovechan políticamente, ¿no? En contra de la Unión Europea, si pensamos en los populistas a la Viktor Orbán o en Polonia en su momento o en Alemania, ¿no? La AfD, ¿no? Hay muchos partidos que aprovechan ese capital y que lo van a hacer más con la crisis económica. Allí necesitamos urgentemente una respuesta común y creo que también desde esa perspectiva se está poniendo en marcha que Gianluca y en la prensa ha sido llamado el Plan Marshall, ¿no? Europeo. Pero insisto también, perdón, para hacer este punto, yo creo que países como Alemania, yo soy alemana pero vivo en España, conozco los dos lados un poco, yo creo que no van a hacer esto, mutualizar la deuda. Yo no creo que sea un primer paso hacia un tesoro europeo, hacia un proyecto que se planteó que se ha planteado ya en 2008, sino yo creo que va a ser quizá en fondo una situación excepcional única y luego volvemos a lo que fue antes, ¿no? Quizá con más competencias en salud, algún pasito más, pero yo veo que allí hay muchas interpretaciones de Europa y los partidos de extrema derecha y populistas tienen allí muchos argumentos para poner también obstáculos en el camino, ¿no? Perdón, creo que no he contestado tu pregunta, pero ha sido lo que han dicho mis dos colegas, ¿no? Gracias, Susan. ¿Gianluca? Gracias, Paulina. ¿Qué hacer para que la ciudadanía sepa más acerca de qué es la UE, no es la UE, qué hace, qué puede hacer y también lo que no puede hacer? Creo que se tendría que hacer una acción en 3 niveles.
El primer nivel es nacional. Se tendría que encontrar un consenso nacional en todos los Estados miembros. Entonces, no es solo que algunos gobiernos, para defender sus acciones o su falta de acción, de verdad, le echan la culpa a Bruselas. Pero también la oposición en muchos casos, en muchos países, no es muy amable, muy favorable a Bruselas. Entonces, se tendría primeramente que establecer un consenso nacional. La política europeísta de los países miembros es una política de Estado o de gobierno. Esperemos que sea una política de Estado, es decir, que no importa el gobierno del momento, la administración del momento, pero que los países europeos esperemos que estén comprometidos con el proyecto europeo. Y entonces que no le echen la culpa a Bruselas, cuando Bruselas la culpa no la tiene. Ojo, yo no creo que la UE es algo perfecto, creo que se puede mejorar y se puede mejorar mucho, pero tampoco es un mecanismo tan imperfecto. Entonces, a nivel nacional tenemos que parar con esta cuestión que cuando no sabemos más qué hacer, le echamos la culpa a Bruselas. Porque sobre todo yo lo he visto mucho en Italia, hasta cierta medida en España también, pero en todos los países que se encuentran en dificultad. Esto tiene que terminar. ¿Y cómo se termina? Haciéndose cargo. Esto no es solo de los gobiernos, de los partidos políticos, es de cada uno de nosotros. Tenemos que hacernos cargo, tenemos que trabajar bien en nuestras pequeñas o grandes tareas. Si cada uno se hace cargo y se toma el mérito, pero también acepta la culpa cuando no actúa bien, ya sería una buena mejora. Segundo nivel es el nivel comunitario. Entonces, el primero es el nivel nacional. El segundo es el nivel comunitario. Lo siento por ser tan brutal, pero tenemos que cortar algunas cabezas en Bruselas. La gente que se ocupa de comunicación no lo hace bien. Y no solo en esta crisis. El caso de Brexit es igual. Cuando Bruselas dijo que Brexit era un asunto interno británico, no, queridos señores. Brexit era un asunto comunitario, que más comunitario que eso no se podía. Y la Unión se cayó. La estrategia de comunicación es muy débil, no llega a los ciudadanos, no consigue hacer pasar el mensaje. Entonces se necesitaría, en mi opinión, reestructurar todo el sistema de comunicación de la UE. Realmente un cambio radical. Tercer nivel es, yo creo, establecer otra vez que la educación es fundamental. Me permito una pequeña propuesta: introducir cursos de educación cívica, educación ciudadana desde los primeros niveles de la escuela. Tal vez con juegos que enseñen a los chicos cómo jugar en equipo, cómo tomarse la responsabilidad. Pero realmente para que los ciudadanos entiendan el valor no solo de la Unión Europea en cuanto a institución, sino de la Unión Europea en cuanto comunidad, en cuanto a hacer las cosas juntos en Europa. Tenemos que enseñárselo primero a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes. Tenemos que formar nuevas generaciones para que entiendan que cooperar, lo decía Susanne, lo decía Belén, cooperar ya no es una elección, es una necesidad. Hay cosas que los estados solos no pueden hacer. Entonces creo que para mejorar la imagen de la Unión Europea se necesitan acciones a 3 niveles: nacional, comunitario y a nivel de sistema de educación. Me pareció muy importante el tema que también propuso Susanne sobre la deuda europea, una deuda comunitarizada, pero me imagino que habrán más preguntas sobre el tema, así que lo dejo para luego. Gracias. Gracias, Gianluca. ¿Belén? Yo quisiera citar un trabajo de una profesora española llamada Marta Hernández sobre el seguimiento de los medios de comunicación españoles durante durante casi 2 años en relación con Europa. ¿Cómo hablan los medios españoles sobre Europa? Y lo que puso de manifiesto ese estudio, que fue una tesis de doctoral, es que
no hay una correspondencia, es decir, los medios no hablan más de aquellas materias en las que la Unión tiene competencia, sino que hablan de la Unión Europea, por ejemplo, en política exterior o en política de defensa, ¿no? Por lo tanto, es realmente difícil lo que estamos planteando, ¿no? Porque no conseguimos trasladar la cuestión competencial y sin eso es muy difícil que los ciudadanos comprendan. Entonces, yo incidiría de nuevo aquí, ¿no? Porque no hay atajos, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? La única respuesta es información, conocimiento, ¿no? Entonces, pues todas las propuestas, por ejemplo, Gianluca hablaba de la educación, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Pues es importantísimo, ¿no? Y después, pues tener unos buenos medios de comunicación, unos buenos periodistas que hablen con rigor de la Unión Europea, ¿no? Unos gobiernos que no echen la culpa a Bruselas, en fin, las cuestiones que habéis planteado, ¿no? El único asunto en el que yo no estoy tan de acuerdo es en que la comunicación de las instituciones europeas sea tan mala, ¿no? Yo la verdad es que no lo veo así, yo veo a grandes profesionales allí, lo que pasa es que las fuerzas que tienen que contrarrestar son tan potentes, ¿no? O sea, esa tendencia de los gobiernos a echar la culpa a Bruselas y, por supuesto, ¿no? En los últimos años en Europa el auge de los populismos y ese discurso antielitista tan potente, ¿no? Que encuentra en la Unión Europea, ¿no? Un blanco perfecto. Es muy difícil contrarrestar eso, ¿no? Mi receta es la de siempre, información, estudio, conocimiento, queda mucho camino por recorrer. Gracias. Vamos a algunas preguntas que nos han llegado. Pablo Navarro pregunta, ¿existe un riesgo de declive de la integración europea debido a la COVID-19? En torno a que los estados quieran tener mayor soberanía y no entregar competencias a una entidad supranacional. Voy a hacer un par de preguntas y ahí yo creo que hacemos una intervención y ustedes ven cuáles contestan o cuáles quieran profundizar. Ricardo Naredo pregunta, ¿cuál es la posición de la Unión Europea respecto a algunos países miembros que piensan estatizar en cierto porcentaje empresas privadas para poder salvarlas en esta crisis económica de la COVID-19? Pablo Castro pregunta, ¿cuál es la posición de la Unión Europea en cuanto a la situación entre China y Estados Unidos en la Organización Mundial de la Salud? Ahí tenemos ya 3 preguntas que hacen algunos de nuestros asistentes virtuales, quienes nos están escuchando, y que son tremendas preguntas, así que da para largo. Susan, partimos contigo respecto a algunas de respuestas que quieras dar a estas consultas. Sí, bueno, lo bueno que tengo yo es que puedo elegir, ¿eh? La próxima no comenzamos conmigo. Bueno, yo como puedo elegir entre 3, elijo la primera para respetar el orden, que sería que algunos estados no quieren entregar soberanía. Yo en principio no veo problema, porque tal y como hemos construido esta Unión Europea, siempre ha funcionado a distintas velocidades, o al menos desde que tiene 15 o ahora 27 y en el futuro más de 30 Estados miembros, ¿no? Porque estamos hablando, eso también no siempre queda claro, quizá, ¿no? Porque yo creo que los que vivimos en esta eurozona, ¿no? Que formamos parte de la Unión Económica y Monetaria, vemos cada día, ¿no? Que existe la Unión Europea, que existe la integración por la moneda en común. Eso es muy importante como símbolo. Lo mismo, ¿no? Quizá el mejor programa para visibilizar la Unión Europea ha sido Erasmus, ¿no? El Erasmus, yo tengo italianos en mis clases, pues por lo menos un 30% este año han sido italianos, ¿no? Para poner un ejemplo, es la internacionalización, un poco la europeización, una identidad común que puede surgir. Muchos no quieren entregar soberanía, es cierto, pero entonces no forman parte o de la zona euro o no forman parte de otros proyectos, ¿no? O como Schengen, que incluso participan países que no son de la Unión. Eso quizá también es difícil de comprender, ¿no?
esta Europa de las diferentes velocidades. Pero yo creo que siempre va a haber un núcleo de países que van a avanzar y otro que según también los gobiernos, ¿no? Van a retroceder, pero un retroceso, un spillback, ¿no? Como decían en la literatura, tampoco lo veo, ¿no? Porque, bueno, el gran desafío ahora que veo es la crisis económica, ¿no? Que también por primera vez va a afectar a Alemania, que entra en crisis en un más del 6% de recesión, ¿no? Y esto va a ser el desafío en los próximos años, ¿no? Pero la soberanía, entregar soberanía, algunos países quieren, sobre todo los más pequeños, ¿no? Y otros no. Y eso es totalmente diferente a lo que pasa en América Latina, además, ¿no? Volviendo a lo que dijo Gianluca, porque allí la cuestión no es la misma, ¿no? No es parte de nuestra vida diaria, de nuestra política interna, económica y nuestra política, no es algo externo, también es algo interno para los que vivimos en la Unión Europea y en la eurozona, ¿no? Porque interviene Bruselas también en gran parte de la política económica, por ejemplo, ¿no? Así que no veo que eso sea un problema, pero sí hay un riesgo, ¿no? De refugiarse en lo que decía Belén en los estados-nación, si pensamos en un Víctor Orbán o gobernantes más o derechas o de izquierdas, ¿no? Que no quieren entrar a soberanía. Gracias. Gianluca, ¿tus impresiones? Gracias. La pregunta de Pablo, muy interesante. Me gustaría tener una esfera de cristal y sería consultor y ganaría mucha plata si tuviese una respuesta. Pero lo que sí considero es que hay una tensión entre nacionalismo y universalismo, ¿no? Cada comunidad siente un sentimiento, un sentido de lealtad, de fidelidad hacia una comunidad más grande. La unidad mínima a nivel internacional es el Estado. Y entonces está clarísimo que en momentos de crisis, la primera fidelidad es hacia la comunidad nacional. Entonces, es un poco complicado, pero yo no veo una contradicción entre, digamos, el nacionalismo y el multilateralismo, porque si yo soy nacionalista en el sentido positivo, no en el sentido negativo, entonces quiero a mi país y me doy cuenta que para hacer algo bueno para mi país necesito cooperar con los demás, entonces necesito más multilateralismo, más universalismo, las dos cosas se pueden combinar. La pregunta de Ricardo Navarro sobre nacionalización de empresas, bueno, algunos estados ya las han anunciado. Hasta ahora la UE no ha, si entiendo bien, no ha tenido una posición oficial, pero sí que se han flexibilizado mucho las reglas sobre ayuda de Estado y entonces esto ya es una primera señal. La posición de la UE hacia la Organización Mundial de la Salud me permite una vez más ser muy crítico. En situaciones de crisis, sobre todo, tenemos que ser honestos y decir la verdad. La Organización Mundial de la Salud es una organización podrida que no funciona. Yo pocas veces coincido con las opiniones del presidente Trump, pero en este caso ha razón. Tiene toda la razón Trump. El director general de la organización fue elegido con procesos menos que transparentes. Es un personaje que, entre otras cosas, apoyó que se le diera a Robert Mugabe, dictador de Zimbabue, una posición de embajador de la OMS para toda África. Esta es la OMS. Entonces, yo estoy en favor de la OMS, pero de una OMS diferente, basada en criterios de calidad y de transparencia. Eso dicho, la UE está tan en favor del multilateralismo que no hace diferencia. Y entonces cuando Estados Unidos anunció, de hecho en un momento muy inoportuno, muy desafortunado, que iba a cortar su aporte, recortar su aporte a la OMS, la UE compensó con 20 millones de euros. Si es bueno o si no es bueno, yo no lo sé. Personalmente, si yo fuera un líder de gobierno, en este momento, no sé si apoyaría mucho a la OMS. Gracias. Belén. Bien.
Respecto al asunto que se ha planteado sobre el apoyo a las empresas, me parece interesante porque creo que todo este debate del Fondo de Reconstrucción no se debe plantear solo como una cuestión de solidaridad, sino también como un modo de preservar el mercado interior, porque si no habría una diferencia entre las empresas de los países, ¿no?, que tienen más margen económico, como Alemania, y que van a recibir una fuerte ayuda por parte del Estado, frente a otros países que no tienen esa capacidad, ¿no? Y por lo tanto se distorsionaría el mercado interior. Entonces, es un motivo muy relevante, ¿no?, para que haya una respuesta y un plan de recuperación potente, común, ¿no?, que vaya más allá de los préstamos. En relación con el debate de China y Estados Unidos, yo creo que a la Unión Europea le toca, ¿no?, en estos tiempos en el que los Estados Unidos han dado ese paso, ¿no?, de introversión, pues tratar de defender el multilateralismo ante esa retirada de los Estados Unidos en la escena global, ¿no? Y respecto al futuro de la Unión Europea, yo creo que después de 70 años haríamos bien en no plantear cada crisis en términos existenciales y adoptar una postura menos ingenua sobre la Unión Europea, sabiendo que no resolverá los problemas allí donde no tiene competencia, que la Unión Europea no va, ¿no?, a desarrollar nuestro ideal político de derechas o de izquierdas a la perfección, sino que afortunadamente siempre habrá espacio, ¿no?, para políticas, ¿no?, de diverso acento político, ¿no?, y que tampoco va a eliminar nunca tensiones entre los Estados miembros, entre Holanda y Alemania y España e Italia, ¿no? Siempre habrá tensiones, al igual que siempre existen y se han puesto de manifiesto en los Estados Unidos, por ejemplo, entre los distintos estados, o en España, qué decir de las tensiones, ¿no?, territoriales dentro de España. Sin ingenuidad, siempre va a haber tensiones, ¿no?, y es razonable que así sea, pero la Unión sigue siendo, ¿no?, el mejor instrumento para afrontar el futuro de los ciudadanos, ¿no?, que es realmente la responsabilidad, ¿no?, que tienen los gobiernos y que tenemos todos, ¿no? ¿No? Y recordar que la Unión Europea era, como decía Tony Judt, ¿no?, un éxito inverosímil, ¿no?, un gran éxito colectivo que no va a resolver nunca todos los problemas, ¿no?, que tendremos que afrontar uno a uno, pero sí el mejor instrumento para afrontar con éxito el futuro. Bien, para la última ronda de preguntas, voy a leer también un par de preguntas porque ya estamos casi en la hora y ustedes verán qué quieren contestar o profundizar. Verónica Guzmán pregunta, ¿qué rol juega la Unión Europea ante el peligro de los nacionalismos, populismos y otros gobiernos que van en contra del multilateralismo? Jorge Porter pregunta, dice que el número 5, el documento del 19 de septiembre del 2019 del Parlamento Europeo, pide a los estados de la Unión hacer evaluación basada en principios de crímenes y actos de agresión perpetrados por los regímenes comunistas totalitarios. ¿Qué opinión tienen respecto a esa comunicación? Y finalmente, una observación que también la pueden comentar de Cristina Silva. Cristina plantea que la CELAC y Prosur han sido activos en la coordinación regional para la pandemia, pero no son foros, no poseen mecanismos de cooperación. Por tanto, el parámetro de cooperación con la Unión Europea no es correcto. Ahí dejo esas preguntas para nuestra última ronda de intervención de este seminario. Susana. Sí, yo me quedaría más bien con la primera y la tercera pregunta. Empiezo quizá con la tercera de la CELAC y Prosur. Bueno, quizá Gianluca ha escrito bastantes cosas sobre esto y además un texto que siempre utilizo con mis estudiantes, que es sobre
este modelo modular, ¿no? La integración o la integración ni siquiera es integración, tiene toda la razón la persona que lo ha preguntado, no me apunté el nombre. Cristina Silva. Cristina Silva, sí, que la CELAC es una comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe que es más que nada un sistema de cumbres, ¿no? Ni siquiera tienen una página web. Y en este sentido, claro, no es tampoco una contraparte, eso siempre se plantea en la relación Unión Europea-América Latina, no hay una contraparte latinoamericana que merezca, digamos, realmente ser tratado como similar a la Unión Europea, que es un animal muy especial, ¿no? Y en el proceso de integración o de cooperación intergubernamental latinoamericana no encontramos esto. Lo que más se asemeja quizás sería el Mercosur, ¿no? Que ya ha llegado al menos, o CARICOM, ¿no? A una unión aduanera, ¿no? Es cierto. Pero hemos visto que una tendencia hacia la desintegración, la fragmentación muy fuerte en América Latina, también por la cuestión venezolana, por otras cuestiones que no podemos discutir aquí, y también UNASUR, ¿no? Por estas cuestiones ideológicas que también lo tenemos en la Unión Europea, que nos dividen, como ya hemos debatido un poco, ¿no? Y en ese sentido tienes toda la razón, no se puede comparar, pero también yo creo que es cierto que yo al menos no he visto una reacción regional o quizá no ha tenido visibilidad, ¿no? Les pasa lo mismo que a nosotros en Europa, que fuera, ¿no? No se ha visto, ¿no? Y quizá enlazo con la primera pregunta de Verónica, el rol de la Unión Europea ante los nacionalismos. Bueno, yo creo que la Unión Europea, si pensamos en tiempos anteriores, ha habido siempre populistas, gobiernos populistas. Salvini, antes de Salvini, bueno, de eso uno puede hablar, quizá Gianluca, ¿no? Salvini y antes Berlusconi, ¿no? Y se ha podido como convivir con esto. Y yo creo que gran parte de estos partidos, no sé si esta vez pasará lo mismo, se han incorporado en el sistema. Han formado, si pensamos en España, en Podemos, ¿no? Partido populista, no de la extrema derecha, sino de izquierdas, se ha incorporado en el momento en que fueron elecciones al Parlamento Europeo y han ocupado allí su espacio en el Parlamento y han empezado a formar parte de esta comunidad. Yo creo que ahí las instituciones supranacionales son bastante fuertes y allí le doy la razón a Gianluca que la Unión Europea es mucho mejor que en algunos momentos de crisis su fama, ¿no? Y creo que es importante también que hasta ahora se ha sabido manejar esta cuestión con bastante delicadeza, ¿no? Ha habido un proceso en inicio de sanciones contra Polonia, en su momento contra Hungría, pero estamos y tenemos que convivir con ellos y quizá es mejor tenerlos dentro que fuera, ¿no? Y en este sentido, el hecho de que al menos estén representados creo que quizá es algo positivo, ¿no? Pero quizás soy demasiado optimista y socavan el sistema desde dentro, ¿no? Allí hay esas dos opciones. Allí, quizá lo dejo con una última cosa que quería comentar, que también es importante si pensamos en el futuro de la Unión. Va a haber una conferencia sobre el futuro de Europa, donde muchas de estas cuestiones supongo que se van a tratar, ¿no? Tengo entendido que ya hay primeras propuestas, se ha desplazado a esta conferencia, y todo esto de la falta de democracia, de transparencia, de hacia dónde vamos, qué Europa queremos, todo eso lo vamos a discutir supongo que en los próximos años, ¿no? Y la crisis es un incentivo o también, ¿no? Podría ser un efecto negativo para esta Unión Europea que seguramente va a sobrevivir. En eso sí que, de eso estoy convencida. Y bueno, allí lo dejo y muchas gracias por invitarme a este foro tan profesionalmente organizado también. Y a Paulina y bueno, a los colegas también con los que he tenido la oportunidad de discutir. Gracias. Gianluca. Gracias, Paulina. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho el comentario de Cristina Silva. Y Cristina, te mando muchos saludos. Además, qué bueno que estés también en nuestro público. El punto que yo quería hacer, vos tenés toda la razón, no se trata de comparar la Unión Europea con las instituciones regionales latinoamericanas desde un punto de vista institucional o de su naturaleza.
el punto que yo quise hacer es que cuando se critica la Unión Europea como organismos regionales, es que ningún otro organismo regional en el mundo ha hecho más o igual que la Unión Europea. No importa la naturaleza, no estamos comparando mecanismos institucionales. Y entonces reitero el punto, por ejemplo, la Comunidad Andina y la UNASUR tienen un mecanismo común en tema de salud. Esto lo recuerda muy bien nuestro querido amigo Michel Levy de Ecuador, pero no hay ni competencia ni voluntad política para activarlo. Esto es tan fácil que eso. Sobre la decisión del Parlamento Europeo, me declaro incompetente porque no la he leído, pero en principio me parece que se tiene que perseguir cualquier tipo de crimen cometido por comunistas, por fascistas, por cualquier tipo de gobierno o de administración. No creo que la orientación política pueda salvar criminales. Y la UE y el nacionalismo, bueno, yo creo que sí, la UE puede ser de alguna forma una ayuda para combatir el nacionalismo, el populismo, pero también lo puede fomentar, porque el nacionalismo y el populismo realmente pueden usar la Unión Europea como chivo expiatorio. Este es el riesgo, y es un riesgo muy grande que ya se ve. Entonces, esto es lo que yo creo, y si quieren saber más, me permito una pequeña publicidad. Va a salir la primera semana de junio mi libro sobre COVID y relaciones internacionales, que se llama El mundo antes y después del COVID-19, reflexiones intelectuales sobre política, diplomacia y relaciones internacionales. Así que ahí vamos a discutir con unos 30 colegas todos los temas sobre COVID-19 y relaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias, Gianluca. Belén. Bien, yo querría hacer un breve comentario sobre la última cuestión que se ha planteado, ¿no? Los populismos y los nacionalismos, ¿no? ¿Qué amenaza constituyen para la Unión Europea? ¿Cuál debe ser su respuesta? En particular, algo que se ha mencionado también, la situación en Polonia y en Hungría, ¿no? Yo creo que esto es una amenaza grave a la Unión Europea, ¿no? Una amenaza a sus valores, ¿no? A los valores en los que se fundamenta la Unión, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, ¿no? Estado de Derecho significa respeto a la ley y a la independencia judicial, ¿no? Y yo creo que ha habido un grave desafío por parte de los gobiernos húngaro y polaco, ¿no? Al Estado de Derecho, ¿no? Y esta actitud de poner y quitar jueces, ¿no? A su aire, pues es algo que choca frontalmente con el Estado de Derecho. Ha habido un verdadero pulso a las instituciones europeas, un constante desaire, ¿no? Se han ignorado, ¿no? Las llamadas por parte de las instituciones de la Unión a corregir el rumbo, ¿no? en esta cuestión. Y yo creo que esto es una amenaza muy grave y que las instituciones tienen que responder con contundencia, ¿no? Y dar pasos pues cada vez más contundentes en este camino, ¿no? Porque la Unión Europea es mucho más que un mercado interior, ¿no? La Unión Europea se basa en unos valores compartidos, ¿no? Y eso tiene que ser un límite y una línea roja, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera terminar recordando esto y dando las gracias por la invitación, Paulina, y encantada también de compartir conversación con mis colegas y bueno, con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradezco a los tres por esta excelente conversación. Nosotros, a través de las distintas actividades que desarrollamos el programa Estudios Europeos, tratamos siempre de difundir lo más que podemos justamente estos temas en que, si bien se trata de otro continente, no es el nuestro. Evidentemente Europa ha sido referente para América Latina y es por eso también que nos importa ir discutiendo lo que pasa en el continente o en el viejo continente, como le llamamos acá, porque muchos de los fenómenos se repiten
acá tarde o temprano de alguna manera. Además, quiero contarles a quienes nos están viendo que este seminario queda en el canal de YouTube del programa Estudios Europeos para que lo puedan volver a ver. Y mañana a las 6 de la tarde el equipo de alumnos ayudantes del programa tiene ya su segunda actividad en el proyecto adjudicado en la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. Por lo tanto, mañana a las 6, también por esta vía, estarán discutiendo temas relacionados con la contingencia. Y el día jueves a las 2 y a las 10 de la noche tenemos nuestro programa de la Regional Mundo por TVU, donde los analistas, los economistas españoles van a analizar justamente estos temas relacionados con el impacto económico que está teniendo, sobre todo para Europa, y va a tener para el mundo, esta pandemia que hoy día estamos viviendo. Así es que los dejamos invitados a estas actividades y agradezco de nuevo a mis colegas, un gusto enorme vernos, aunque sea virtualmente, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta próximas actividades del programa de estudios europeos. Muchas gracias, Paulina. Gracias a todos. Adiós. Adiós, un placer verlas. Chao.